ser terrible, la verdad es que eso te pasa a veces y tienes que hablar con el caballo. Pero bueno, a mí me hace mucha gracia que me dicen que no hace falta que me presenten, que me siento impresentable. Bueno, en fin, sí, te hay que decir siempre dos cosas. Soy profesor de la Universidad de Valencia, por tanto, no me doy cuento, eso es muy importante, lo digo todas las veces, porque hay gente que se me da cuenta. Entonces yo simplemente, si hago esto es precisamente porque creo que se deben conocer estas cosas. Y cuando digo estas cosas me refiero a lo que determina la actividad de nuestra asociación, que es el Centro Español de Sintología, que son dos cosas, es decir, reliquias que se atribuyen a Jesucristo, es decir, no por tanto otras reliquias, porque no se puede meter en el mismo saco todo, es decir, hay una cantidad de cosas que la gente considera reliquias que no sean estudiadas, no podemos decir más que, pues eso es lo que dice la tradición. Nosotros queremos hablar de reliquias que han sido estudiadas y que se atribuyen a Jesucristo. Son las dos condiciones que ponemos. Entonces, dicho esto, pues yo me alegro mucho de que me pidan que hable del Santo Cáliz, porque sobre todo en Valencia, es curioso, porque los valencianos tenemos la tendencia a pensar que lo sabemos. Eso me suena, por tanto ya lo sé. Pero luego te preguntan, nadie es capaz de dar razones. Entonces, bueno, sí, Santo Cáliz no se dice que está por ahí, pero en fin, bueno, a saber, ¿no? Me hizo mucha gracia que hace unos días, bueno, ahora ya por lo menos 2 meses, son 2 días, pero bastante, salía en Telecinco, vino en Roma a entrevistarme. Oiga, es que queremos coger unas imágenes sobre el Santo Cáliz. Bueno, vas allí, tal cual, te preguntan 5 minutos, en 5 minutos puede hacer un poco, pero luego sale una frase, en el telediario, una frase, y además fuera de contexto. Pero eso sí, se tiraron 10 minutos preguntándole a la gente, yo no tenía ni idea, y le preguntaban, porque no sé si saben que ahora en León se han inventado que podría haber un Santo Cáliz en otro sitio, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, luego al final diremos algo sobre eso, si me lo preguntan. Si no, como yo voy a hablar de Santo Cáliz de Valencia, voy a hablar de Santo Cáliz de Valencia. Luego, si quieren preguntarme sobre el famoso Santo Cáliz de León que ha salido ahora, pues esto les diré por qué no puede ser, ¿no? Pero lo gracioso es que preguntaban a la gente de León y todo el mundo decía, Santo Cáliz, el de aquí. Preguntaban a la gente de Valencia, uy, a saber, como hay tantos, muchos sitios, no se sabe, o sea, ¿pero qué nos pasa? O sea, que yo, es increíble, o sea, parece que seamos nuestros peores enemigos. Los valencianos siempre tirando balones fuera. Bueno, pues claro, nos pasa lo que nos pasa. Yo voy a ser, como soy valenciano, pues soy un poco crítico con los valencianos, ¿no? Saben ustedes que yo solo me puedo meter con los calvos, con los gordos, y en este caso, pues valencianos, porque te metes con algo que no eres tú, la gente se siente fatal, va ahí dando con el hacha. No, bueno, pues vamos a tratar de aclarar ideas para que no hagamos ese ridículo de que los valencianos no sabemos contestar, ¿no? Entonces, efectivamente, esta charla se puede llevar de varias maneras, ¿no? Entonces, pues una posible charla, un posible título es El Santo Grial de Valencia. Entonces hay gente que dice, eso de grial es que a mí me suena a caballería, ¿no? A libros de caballería, es una cosa esotérica, rara, exótica. No, pues no. Resulta que la palabra grial es una palabra que se utilizaba en España en la Edad Media y significa copa para el vino. Por tanto, igual que si hablas de una escudilla o hablas de piezas de las vajillas antiguas. Entonces un grial era una copa para el vino, tiene un nombre así. Es más, en Galicia, yo he hecho la prueba, lo he visto, no me lo han contado. He visto en La Coruña alguien pedir, ir a un bar y decir, ponme un grial de vino. La gente dice, uy, qué cosa más rara, dice. Pues es un tazón sin asa, eso es lo que es un grial. Es una especie de copa, un poquito grande, pero bueno, luego diremos más cosas al respecto. Entonces, se puede utilizar perfectamente la palabra grial. Y otra cosa que quiero decir como al respecto de eso, es que la gente dice, no, cuando hablamos de Santo Grial, ahora les ha dado por decir, en plan moderno, quitándole el sentido cristiano que tiene el asunto. No, la búsqueda del Santo Grial es la búsqueda de la perfección humana y no sé qué cuantos. Eso no lo han dicho nunca las leyendas, por verlo después, ni las historias generales. Un día era una copa para el vino. Entonces, que en la búsqueda del Grial uno pueda, según aquellas historias de caballería, pues el caballero se iba haciendo, ¿no? Porque iba ganando en virtudes y tal, según iba actuando, pues muy bien. Pero eso no es la búsqueda del Grial, la búsqueda del Grial es la búsqueda de una copa. Por tanto, estamos hablando de un objeto material. Y cuando decimos Santo Grial, nos estamos refiriendo a una reliquia. Como utilizamos una palabra vulgar, pues no sé, la palabra cruz es una palabra vulgar, pues decimos la Santa Cruz, pero nos referimos a la cruz de Cristo.
sábana es una palabra vulgar. Pues decimos la Santa Sábana o la Sábana Santa, pues estamos refiriendo a que es una reliquia. Si decimos el Santo Grial, nos referimos a la Copa Santa, es decir, a una reliquia. Entonces, en Valencia, ¿dónde está el Santo Grial? Bueno, pues todo saldrá. Vamos a ir punto por punto y parte por parte. Lo primero es que yo creo que todos los que estamos aquí hemos estado una vez en la Plaza de la Reina, espero, ¿no? Entonces, a todos nos suena la Catedral de Valencia. No se crean que si hubiera más gente joven, igual no habría estado nunca, O sea, pues pero la Catedral de Valencia, los ven ustedes que está en la actual Plaza de la Reina. Es un poco raro que uno piense, uy, que está en una esquina, ¿no? Teniendo una plaza tan grande, pues sencillamente porque la plaza es reciente. Quizá los más mayores se acuerden de que antiguamente aquí, porque yo me acuerdo de niño, aquí había una manzana de casas y aquí había una calle. Por tanto, se iba por la calle, entonces encontrás una placita pequeña donde estaba la fachada de la catedral, el Miguelete, y aquí encima también había casas, o sea que todo esto estaba tapado. Ahora, al tirarlo todo, pues podemos ver lo que nos interesa, que es esta capilla, es la capilla del Santo Cáliz. Es esta construcción de aquí, es una construcción cuadrada que está unida a la catedral por un pasillo. Y creo que vale la pena que digamos por qué está ahí, y por qué esa capilla se le dedicó hace unos años, relativamente pocos, no hace un siglo todavía. Y es porque, en realidad, hay que decir que esto no era una capilla, hoy día es la capilla del Santo Cáliz, pero antiguamente esto, que hoy día vemos como capilla del Santo Cáliz, era el aula capitular, es decir, era el lugar para las reuniones de los canónigos de la catedral, donde tomaban sus decisiones. También fue, y por eso tiene un púlpito, también fue aula de teología, es decir, aquí se daban clases de teología para los sacerdotes al principio. Y también tuvo un uso laico, porque no era una capilla, era un edificio que estaba próximo a la catedral, hasta que se unió. Y entonces se utilizaba también como lugar para hacer las cortes del Reino de Valencia. Entonces, no es un lugar tan vulgar, porque aparte de que es una capilla bastante bonita, en el sitio donde ahora está el Santo Cáliz, pues ahí, antiguamente era donde se sentaba el rey. Por tanto, es un sitio de honor de todo el Reino de Valencia. O sea que no está mal, es un sitio simbólico, no está mal. Bueno, lo que pasa es que con el paso de los años se ha ido embelleciendo. Esto que parece que sea un retablo, como todas las iglesias, no es un retablo, en realidad es una puerta, porque es la puerta de entrada al coro de la catedral. Esto estuvo en tiempo en la nave central, o sea, en la parte importante, la parte central, ¿no? Lo que pasa es que cuando se quitó el coro de los canónigos, muchas catedrales tienen pues una silla, está el coro de los canónigos ahí en medio. Cuando se quitó eso, pues la verdad es que como la pieza era bastante hermosa, pues se desmontó y con el tiempo se reconstruyó aquí. Y la verdad es que queda muy bien, porque hace como una especie de puerta de entrada. Y la verdad es que da un ambiente bastante interesante. Si nos acercamos a lo que nos interesa, veremos que en el centro de esta puerta, entonces existe hoy día unos censorios, es decir, un sitio donde se muestra, eso es lo que decir, porque ostender en latín significa mostrar, pues en lugar donde se muestra el Santo Cáliz. Nos acercamos más y veremos que tenemos aquí un relicario. Este relicario pues es un cilindro de metacrilato, ¿verdad?, que tiene un pie, y dentro estaría lo que nosotros llamamos el Santo Cáliz, el Santo Grial de Valencia. Si nos acercamos más, pues esta sería una buena fotografía. Esta fotografía que se ha hecho muy famosa, la verdad es que decimos nosotros, porque esto fue concretamente una de las veces que se sacó el Santo Cáliz para hacer un documental. Yo he estado presente varias veces cuando se han hecho documentales, sobre todo extranjeros. En todos los años que estuvo Canal No funcionando, habremos ahora si vuelve a estar, pero en todos los años que estuvo no le digo más un documental al Santo Cáliz. Y a base de que hubo dos chicas de la casa que se empeñaron en hacerlo, incluso estaban dispuestas a poner ellos en sus bolsillos, porque no había manera humana de que sacaran nada sobre lo propio. Esto es muy valenciano, desgraciadamente. Nada, no sé que alguien se entere que existe aquí el Santo Cáliz, ¿no? Una cosa, a mí esto me tocó un poco la moral, ¿sí? Porque es que la verdad es que me parece increíble. Bueno, pues lo cierto es que esta fotografía se hizo, estaban aquí, concretamente fue el de Carano, estaban los focos de Carano, ¿verdad? Y aquí vemos un primer plano que no es muy frecuente. La foto ha sido tan bonita que la están poniendo en muchos sitios, pero vamos, ya digo que el original lo hicimos nosotros, no pasa nada si lo copiamos. Entonces,
Claro, nosotros vemos esto y nosotros nos creemos que el Santo Cáliz es esto. Es decir, todo. Bueno, esto es el Santo Cáliz hoy, en el siglo XXI. Si esto fuera del siglo I, ¿cómo estaría en el siglo I? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque mucha gente dice, uy, es que no puede ser con oro y piedras preciosas del mar. ¿Usted qué sabe lo que está viendo? Cuando nosotros tenemos un objeto antiguo, tenemos que preguntárselo a quien estudia los objetos antiguos. Eso, si lo ponemos en griego, cosas antiguas, objetos antiguos, sería arqueología, o sea, el estudio de lo antiguo. El estudio de lo antiguo, eso es lo que significa arqueología. Entonces, efectivamente, habría que hacer un estudio arqueológico, un estudio de esto. Entonces, ese estudio está hecho. Aquí, pobre hombre, don Antonio Beltrán nos ha salido quemado con los reflectores de que sigue teniendo los bancos demasiado fuertes. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, don Antonio Beltrán fue la primera persona que estudió el Santo Cáliz. Esto es una fotografía que hicimos, la hice yo también en su casa, hace unos cuantos años. Él murió en el año 2006, por tanto sería el 2005, 2004. Don Antonio Beltrán, que cuando ve usted sabe que tiene el cáliz en la mano, no es el original, sino que es una copia, ¿verdad? Esas que se han distribuido en los últimos años en distintos sitios, pues usamos la fotografía para preguntarle sobre cómo había hecho el estudio arqueológico. Y yo suelo explicarlo porque vale la pena. Vamos a ver. Porque además es que cuando hablas directamente con la persona te dice cosas que normalmente no están escritas. O están escritas mal. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que, claro, don Antonio nos dijo lo siguiente. Voy a contar tenemos que tirarnos hacia atrás en el tiempo y nos vamos a ir nada menos que hasta el año 1959. En el año 1959 se produjo la siguiente conversación que vamos a reproducir en las propias palabras del arqueólogo. Entonces me dijo don Antonio Beltrán lo siguiente, dice, pues mire, yo me metí en esto de la siguiente manera. Dice, yo había estado, cuando acabó la guerra civil, estuvo unos años represaliado, porque no era del bando ganador de la guerra, sino más bien del otro. No era una persona muy creyente, ni muy adepta a la iglesia, ni al régimen nuevo que había salido de la guerra civil. Por tanto, pues tuvo unos años. Lo que no impidió que pocos años después fuera catedrático de la universidad, es decir, que no había hecho nada gordo por lo que se ve. Y entonces, pues, bueno, cumplido el trámite, salió de aquí. Y entonces el señor dice, bueno, en todo caso, a mí me extrañó mucho la historia, porque resulta que, dice, a mí me llamó una tarde el arzobispo de Valencia, que entonces era don Marcelino Olaechea, que quizá alguno recuerda. Entonces, don Marcelino Olaechea, que tiene frente al Palacio Principal, es obispo con estatua. Cuando un obispo queda con estatua es porque buen recuerdo de la. Pues don Marcelino le llamó y le dijo lo siguiente, mire, yo quiero que usted me diga de una conferencia sobre el Santo Cáliz. Yo quiero que dé usted una conferencia sobre el Santo Cáliz, así como la de ahora. Y entonces don Antonio dijo, pues mire, no, porque yo no hablo de lo que no he estudiado. A lo que el arzobispo le dijo, no, don Antonio, yo lo que quiero es que usted estudie el Santo Cáliz. O sea, lo que le estoy encargando es que estudie el Santo Cáliz y luego nos dé una conferencia para saber a qué atenernos. Y entonces dijo don Antonio, de la conversación de los noes, pues mire, no, porque yo tendré que coger el Santo Cáliz, tendré que desmontar, tendré que hacer un estudio serio, tendré que ver qué piezas tiene, entonces usted no me va a dejar. A lo que el arzobispo dijo, no, le estoy pidiendo que haga usted precisamente eso, que estudie esto como un objeto arqueológico. Y entonces, aún insistió don Antonio, pues mire, no, porque yo tengo mis dudas de que esto sea el Santo Cáliz. Y el arzobispo dijo, yo también, pero por eso le pregunto a usted, que es el que representa la ciencia de la arqueología en la universidad, ¿no? Y entonces, aún puso una última objeción. Dijo don Antonio Beltrán, ¿y si pasa el Santo Cáliz, qué? Y entonces el arzobispo le dijo, pues si no es, lo diremos y lo diré yo. Entonces, en ese momento, dijo don Antonio, contando esta historia, y lo puedo poner entre comillas porque lo tengo grabado, dijo, yo me quedé enamorado del talante intelectual del arzobispo, que estaba dispuesto a poner en duda una reliquia en un momento en que nadie ponía en duda nada, y además estaba dispuesto a decir la verdad. Dice, lo cual a mí realmente me animó mucho, me pareció muy bien, y yo me tomé muy en serio ese estudio. Entonces, eso es literal. Entonces, que efectivamente él se quedó sorprendido, pero muy gratamente, de que se quisiera hacer un estudio de verdad, del Santo Cáliz, no simplemente cumplir el expediente.
Entonces, pues eso, don Antonio fue la primera persona, don Antonio Beltrán, que desmontó el Santo Cáliz. Entonces descubrió lo que cabía prever, que es que el Santo Cáliz son por lo menos 3 partes distintas de distintas épocas. Nosotros vemos ahora, pues tendría 3 piezas. La primera pieza sería lo que es propiamente un grial, porque esta pieza tiene en realidad un apoyo, tiene un pie, y era una pieza independiente, porque se puede poner encima de la mesa perfectamente, pues, para que se haga la idea, lo vimos antes, un tazón sin asa, eso es un grial. Y efectivamente, pues esta primera parte es la que tendría que ser del tiempo de Jesús, es decir, que, y lo es, como vamos a ver, esta parte es la que habría sido realmente el Santo Cáliz, el Santo Grial. Lo que pasa es que en un momento determinado, y eso demuestra que ha tenido veneración a lo largo de muchos siglos, la gente quiso embellecerlo, es decir, hacer un relicario. Es más, mire, si no hubiera tenido relicario, no hubiera sido, eso sería indicio de que nadie se lo había tomado en serio, nadie le había querido embellecer, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues alguien encontró, no sabemos porque esa historia no está escrita en ningún sitio, una pieza que se podía parecer en cierta medida, que en realidad es como si fuera parecida, pero es como una naveta, es decir, en vez de ser de sección circular, es ovalada la pieza. Y también es como una especie de copa, más bien te digo una naveta, pero puesta al revés. Entonces, como es de piedra también, igual que la parte de arriba, pues esto da peso suficiente para que se sostenga. Entonces, teniendo una pieza que podía servir de base, pues se añadió todo lo demás. Es decir, primero el vástago con el nudo, y después se añadieron las asas, porque era mucho más fácil para mostrar, porque es un relicario. Ustedes lo han visto nunca en la vida. En ninguna misa se utiliza una copa, un cáliz con asas. Eso no tiene lógica. Las asas están hechas para que se muestre a la gente, para que se coja y se pueda mostrar. Que es como se hacía antiguamente, cogiéndolo de las asas. Y efectivamente, pues esas asas se añaden y al final se añaden todas las piedras preciosas y se termina de dar el carácter que tiene. Entonces, veremos cada una de estas partes. Lo primero es la copa de la vida. Esto no es el Santo Cáliz de Valencia, pero es algo muy parecido. Esto es una copa también de piedra, casi transparente. La sorpresa es que nuestro Santo Cáliz también es parcialmente transparente. Está iluminado tan mal, lo hemos intentado una vez, he dicho yo en la catedral, ¿por qué no iluminan esto mejor? Porque la verdad es que está bonito, pero si se pudiera hacer de alguna manera que la gente viera lo bonita que es la pieza, es espectacular, ¿eh? Yo la he visto de cerca y la he tocado, y la verdad es que me pareció impresionante, ¿eh? Es decir, es muy bonito. Lo que pasa es que en las fotos no lo parece, pero bueno. Bueno, pues esta es una copa muy parecida, prácticamente idéntica a la nuestra. ¿Y saben dónde está? Pues sencillamente en el Museo Británico de Londres, y pone en una vitrina que es en una zona del Imperio Romano, y lo que pone aquí es 2 copas de sardónice, que es un tipo de piedra también semitransparente, Imperio Romano, alrededor del año 1 a 50 después de Cristo. Caray, ¿se puede esto fechar con tanta exactitud? Sí. La arqueología se sabe perfectamente que este tipo de copas, que se llaman vasos murrinos, se utilizaron entre el siglo II a.C. hasta mediados del siglo I. Por cierto, en la exposición que ha hecho el ayuntamiento ha puesto las fechas al revés y pone desde el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo. O sea, hasta eso lo hacemos mal. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? En fin, se han gastado una fortuna en hacer la exposición y encima lo han hecho mal. Han controlado la forma y no el fondo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el caso es que es un vaso parecido. Prácticamente igual, incluso tiene una línea justo alrededor del borde, igual que el nuestro. Es decir, eso es lo que utilizan los arqueólogos para datar. Cuando yo tengo un objeto y encuentro otro exactamente igual, puedo suponer que es de la misma época. Y eso ya está perfectamente estudiado. Por eso podemos datar muy bien nuestro Santo Cáliz. Es decir, como muy tarde es el año 50. Y puede que fuera hasta el siglo II a.C., que no pasa nada. Porque muy probablemente el cáliz que usó Jesús no era de ese momento, sino que sería un cáliz ya antiguo, que ya tenía valor cuando se le puso en la última cena, como veremos enseguida. Pero bueno, entonces, la verdad es que así es como pensamos que debe ser. Esto es un dibujo que yo hice hace años, cuando no tenía la fotografía anterior, pero lo que es curioso es que ahora sale ya en libros extranjeros y todo, porque estas cosas que te la pillan en internet, la meten y al final termina esto. Pero esto es un dibujo falso, o sea, esto, yo me inventé esto a ver, para hacer la apariencia de que tenía pie. En realidad
tonalidades como el que acabamos de ver, ¿no? Vale. Esto es una recreación de cómo tenía que ser el Santo Cáliz. Claro, ¿qué ocurre? Que iluminado como está el nuestro, ahí parece que tenga vetas de madera. La idea de que es un cáliz de madera no sé por qué lo han sacado de, bueno, sí que lo sé, de una película, como vamos a ver después, pero efectivamente no es de madera, ni muchísimo menos, es decir, es de una piedra que es un ágata o cornalina oriental. El ágata, he dicho que es una piedra semitransparente. Y lo que tiene de bueno nuestro Santo Cáliz es que tiene, igual que esta, que está en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, es esta fotografía, pues esta es una piedra de un color parecido a nuestro Santo Cáliz. Es decir, tiene vetas claras, muy claras y de distintas tonalidades. Eso hace que sea muy valioso. Normalmente el ágata o cornalina se llama cornalina o carnelina porque tiene color caramelo, color carne. Entonces, si es solo un color, pues tiene menos valor. Sin embargo, el Santo Cáliz es de una pieza que digo que igual que esta, tiene muchas vetas muy variadas y es algo muy bonito. Bueno, por tanto, tenéis una piedra valiosa. Fíjense que este es también en nuestro Santo Cáliz, iluminado de otra manera, parece completamente distinto, ¿no? Porque según como lo veas, las vetas, la luz cambia completamente, ¿no? Y así sería más o menos el Santo Cáliz. Bueno, entonces hemos dicho que lo que sería importante es esta pieza, la pieza superior, que está aquí encogida como un engarce de oro, pero que en realidad es una pieza independiente. Entonces, la parte 2, ya he dicho que era como una especie de, esto no es el original, es una copia. Digo que siempre que vean a alguien cogiéndolo, está cogiendo una copia, no lo hemos hecho con el cáliz original. Pero si le damos la vuelta, en las copias incluso se ha reconocido igual. Es como una naveta, con una copa redonda, así como una copa ovalada, y efectivamente pues, se ha utilizado como pie. Esto ya lo hemos explicado. Sin embargo, tiene un misterio, cosa curiosa. Este sí que es el original, que se nota muchísimo mejor todo el trabajo de orfebrería, que es muy bonito. Bueno, pues esta pieza de abajo no sabemos de dónde ha salido, pero claro, nadie ha dejado escrito en qué momento se unió. Calculamos que aproximadamente alrededor del año 1000. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, pues sabemos que resulta que en esta pieza, que no es igual que la de arriba, aunque es piedra parecida, pero no es igual, mucho menos, pues hay algo muy claro, que es una inscripción. Ahí tenemos una inscripción. Esa inscripción, pues parece que pone Linsahira. Hay varias posibilidades de leerlo, porque esto es letra crucica, es decir, es árabe simplificado. No quiere decir que la copa de abajo sea una copa árabe, porque en la península ibérica, que luego fue la España, bueno, antes había sido la España visigoda, luego la España de los reyes católicos, se utilizaba también el árabe por parte de los cristianos. Los mozárabes hablaban árabe. Yo supongo que dentro de unos años, si seguimos como seguimos, volveremos a hablar árabe. Pero bueno, espero que ya ha habido alguna comunidad autónoma que ha planteado enseñar árabe en los colegios. No sé qué harán ustedes, que esto parece ciencia ficción, pero puede pasar con ellos. Bueno, entonces, es un árabe simplificado, solo están las consonantes. Entonces, según cómo se lea, puede, según las vocales que pongas y según si alguna palabra, dos, tal, y hay varias posibilidades, pues podrían significar varias cosas distintas. Don Antonio Beltrán en su momento, cuando hizo el estudio, en el año 59, dijo que aquí podría poner Linsahira. Y él decía que quizá esa copa de abajo la habían utilizado porque tenía la marca del palacio de Medina Azahara, que era del siglo X, construido por Almanzor en Córdoba. Entonces esto de Linsahira significaría en árabe para lo más floreciente. Pero no es la última versión, hay varias versiones más de qué es lo que podría poner. Bueno, pero está claro que parece que es una pieza reciclada. Pues esto nos parece muy raro, pero no es raro. En la antigüedad había muy pocas piedras preciosas y muy pocas pues, gemas y objetos valiosos. Y se reciclaban. Yo he visto cruces, por ejemplo, la cruz de los ángeles, o de la Victoria, no sé cuál de los dos es, ahora exactamente no me acuerdo, pero en lo que es el tesoro, las reliquias de la Catedral de Asturias, pues que tienen la cruz, por ejemplo, camafeos con dioses romanos. Entonces, poner una cruz a dioses paganos para hacer cosa por ahora. Bueno, pues es que esto antiguamente se hacía, se utilizaba por el valor que tenían las piedras preciosas, que tenían un dibujo, pues la metal. Es decir, pues no había tantas, tenía tan fácil posible. Bueno, lo que está claro es que la inscripción es del siglo X, por tanto, como mínimo, la copa de abajo, es decir, la que está invertida, podría ser del siglo X, como
mínimo, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, lo que tenemos es que el Santo Cáliz, como he dicho, son tres partes. La copa superior se llama vaso murrino, se llama murrino, por cierto, lo he hecho porque están pulidos por mirra. El objeto era que, aparte de que la piedra es una piedra muy poco porosa, porque esta es una piedra muy compacta, entonces, como las piedras más vastas pues tienen muchos poros, entonces para hacer una copa quedaría mal. Pues esta es una copa muy compacta, o sea, que no tiene prácticamente poros, pero además le da una capa de mirra, que es una resina, para que quedara perfectamente estanco, ¿no? Para que estuviera impermeabilizado, se pudiera utilizar como copa. En segundo lugar tenemos pues, la estructura. Sabemos que la parte más antigua será alrededor del año 1000. Y lo último que se pusieron son las asas, que están descritas en un documento del 1399, pero sabemos que sería como mucho del siglo XII. O sea, que el cáliz ya estaba así tiempo cuando se describió en un documento. Y luego la parte de abajo, pues sabemos, podría ser un vaso egipcio califal y según la inscripción, pues la inscripción que tiene por ahí sería del siglo X o del siglo XI. O puede ser anterior, pero no lo sabemos. Porque sabemos que la inscripción es de esa época, porque se puede, por el tipo de letras, se puede valorar. O sea que en definitiva, lo que tenemos claro es, primera idea, lo que hay en Valencia es una copa, un vaso murrino, que es del tiempo de Jesús o un poco anterior. Por tanto, podría, desde el punto de vista arqueológico, haber estado en la mesa de la última cena sin ningún problema. Quizás si hubiera alguna polémica, la gente lo sabría, porque no hay polémica ninguna y todo el mundo está de acuerdo en esta datación, pues no se dice. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente no lo sabe. Cuando hay una discusión, te suena, pero cuando hay discusión, no suena nada. Bueno, entonces eso está claro. Pudo estar en la última cena. La segunda pregunta, lo que vamos a plantear ahora es, ¿y el cáliz este tiene algo que ver con Jesucristo? ¿Hay una tradición, hay una historia detrás de eso? Eso es lo que vamos a contar. Entonces, nos vamos a tener sobre todo en los primeros años, porque luego, a partir de la Edad Media, llegamos al final enseguida, porque ya está todo documentado con documentos y no plantea ningún problema. Sobre todo nos interesa la parte primitiva, los primeros años. ¿Por qué? Porque está claro que esta copa 2000 años tiene. Es decir, lo que no podemos saber es con exactitud dónde ha estado. Eso nos decía don Antonio Beltrán, lo último que nos dijo es: yo pongo la mano en el fuego porque esta copa pudo ser la de la última cena. ¿Qué es lo más que puede decir un arqueólogo? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver qué dicen los historiadores o qué nos dice la tradición. ¿Qué podemos reconstruir de esa historia? Entonces, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos hablando, hemos dicho, del santo grial, es decir, no de cualquier copa, sino de la copa de la última cena, en la que Jesús instituyó la Eucaristía. Y entonces, para eso, tenemos varias fuentes. Lógicamente, lo que dicen los evangelistas, los 4 evangelistas nos hablan de lo que pasó en la última cena. También San Pablo, que es el texto más antiguo, es el de San Pablo, porque escribe contemporáneamente a los hechos prácticamente. Y también lo que dicen los padres de la iglesia, es decir, los primeros cristianos discípulos de los discípulos, que oyeron de los propios discípulos, aunque no se pusieran por escrito muchas cosas y dan ideas complementarias. Entonces, lo que está claro es que Jesús, según, vamos a empezar hablando de lo que pasó en la última cena, Jesús no celebró en su casa. Por tanto, la copa no era suya. Esto parece una cosa lógica, pero mucha gente no la piensa. Es decir, nadie al que invitan a comer se lleva la copa. Por tanto, la copa no depende de lo pobre o rico que fuera Jesús, sino de lo pobre o rico que fuera el hombre de que la puso. Y como se ha hecho toda la vida, ahora la gente ha perdido la educación, pero como se ha hecho toda la vida, si tú invitas a tu casa a un señor importante, sacas la vajilla de la abuela, el mantel de vino, que luego te cuesta plancharlo y te pero sacas lo más antiguo que tienes, porque es lo más valioso. Pues eso es lo que se tuvo que hacer por el caso de Jesús. Olvídense de lo que nos hacen las películas, que nos colocan a Jesús tirado por el suelo, con un traje todo lleno, todo roto, y sentados ahí en una escena. Eso no ocurrió, ni lo dice el Evangelio en ningún sitio. Es decir, vamos a ver qué pasó. Pues de momento, que el dueño de la casa era el que puso la copa. Eso es lo que en latín se llama el pater familia, es decir, el dueño de la casa, el señor de la familia, el padre. Bueno, pues San Marcos nos dice que Jesús, en la subida a Jerusalén para celebrar la Pascua, les dijo a los apóstoles: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y allí donde entre, decid al dueño de la casa, que es el pater familia, es el dueño de la casa, que el maestro pregunta: ¿dónde está mi sala donde como la Pascua con mis discípulos?
Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya amueblada. Disponed de allí para nosotros. Pues nos da un montón de información, aunque usted no lo crea. Parece que no dice quién es el dueño de la casa, pero hay una cosa que sabemos clarísimamente: era rico. ¿Y cómo sabemos esto? Pues muy sencillo, porque aquí dice tres cosas que son muy importantes. Encontráis un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Qué es un hombre que lleva un cántaro de agua? Pues un hombre que lleva un cántaro de agua es un sirviente, porque en Oriente las que van por agua a la fuente son las mujeres. Cuando Jesús encuentra a la samaritana, es una mujer la que va por agua a la fuente. ¿Cuándo se habla del Evangelio de hombres que trajinen con agua? Pues por ejemplo, en las bodas de Caná, donde la Virgen, que se da cuenta que le falta el vino, se va a los sirvientes y le dice: haced lo que Jesús os diga, ¿no? Haced lo que nos diga, desde el buen consejo de la Virgen. Haced lo que dice Jesús. Bueno, pues, y Jesús coge y dice: y había allí, fíjense que leemos el Evangelio, si lo leemos corriendo, no nos damos cuenta de los detalles. Los detalles dan muchísima información, pero hay que saberla, claro. Dice: había unos hombres allí, que los sirvientes estaban trajinando con unas ánforas de piedra para las purificaciones. Dice: una ánfora de piedra pesa muchísimo, porque hay una cosa así. Bueno, sencillamente porque eran judíos, y para los judíos la piedra es un material puro, el barro no, la madera no, el metal se puede quedar impuro según ellos, la piedra no, la piedra es pura, sobre todo si no es porosa. Por tanto, ahí tenemos detalles. Es decir, los judíos tienen una serie de normas sobre purificación y sobre la pureza, y por tanto utilizaban objetos de piedra para el agua. En realidad no es tan raro, porque nuestros vasos no son de madera. Nuestros vasos antiguamente eran de cristal de roca, por tanto eran cristal, y el cristal es una piedra. Lo que pasa es que de repente se encontró que era mucho más barato hacerlos de arena fundida, porque en el fondo es como potenciar el mismo proceso por el que se hace el cristal de roca. Pero bueno, claro, es infinitamente más barato. Claro, ¿qué pasa con las copas de la abuela? Que como se te caiga una, te han fundido, porque son carísimas y son absolutamente imposibles de sustituir. Por eso ahora es mucho más fácil el Duralex y se acabó. El resultado es prácticamente igual y nadie se da cuenta, pero claro, es lo mismo, ¿no? Bueno, pues un hombre lleva un cántaro de agua, cántaros, piedra, etc. Bueno, pues una habitación en el piso de arriba grande. Ah, eso es otro dato. Dice: os enseñaron una habitación en el piso de arriba grande y ya amueblada. Una habitación en el piso de arriba, es decir, una casa de 2 pisos. Eso no es normal. En Tierra Santa, casi todas las casas son de planta baja solo. Cuando uno tiene piso, es una persona que tiene un nivel económico. Y además, una habitación grande, que tiene que ser bastante grande, porque cuando dice que estaba amueblada, vamos a hablar enseguida en la foto siguiente, se trata de condivales, que era como la gente que tenía dinero comía, que era tumbadas a la mesa. Es bastante incómodo, pero ellos lo hacían así, era el estilo romano. Bueno, entonces, hoy en día, cuando si uno va a Tierra Santa, no sé si alguno de ustedes ha estado en Jerusalén, así era como era Jerusalén en el siglo I. Tenía un foco importante, que era el templo, y otro que era el palacio del rey Herodes. Bueno, pues aquí en esta zona es donde la tradición dice que estaba el cenáculo. Pues efectivamente, una casa próxima al Palacio Real era una casa de una persona con nivel económico alto. Hoy en día la muralla va por aquí, y por eso el cenáculo se ha quedado fuera de la ciudad antigua, porque es que la muralla antigua iba por aquí, y ahora la nueva va por aquí arriba y por ahí. Es decir, cuando la gente te dice: ¡qué lío! He ido a Jerusalén y resulta que las cosas que tienen que estar dentro están fuera, las cosas que tienen fuera. Hombre, es que ha cambiado la muralla, que nosotros vamos a hablar medieval, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, muebles, ¿qué quiere decir? Pues como he dicho, divanes. Claro, si hay como mínimo 13 personas, son 13 divanes, o sea, la habitación no es pequeñita, es una habitación grande. Bueno, pues mira qué cosa más curiosa, es todo lo que nos dice el Evangelio, o sea, que Jesús no era un muerto de hambre. Y además, saben ustedes que iba vestido, hoy diríamos, de Armani, casi, porque llevaba un traje que era una túnica sin costura, estaba toda tejida de una sola pieza, eso no era fácil. Por eso los soldados, esa era la ropa que llevaba cuando fue a celebrar la última cena. Se puso como una persona normal y educada lo mejor que tenía. Esto es normal, o sea, pero nos hemos hecho esa idea absurda de que ahí estaban todos tirados por el suelo. Pues no sé ya. La ropa era tan buena que dijeron: no la dividamos, sino que nos vamos a echar refuerzos. O sea, y esa era la ropa que llevaba el jueves, porque luego ya no se cambió.
lógicamente va a la cruz con la misma ropa que llevaba antes. Bueno, pues efectivamente ahí tenemos pues el contexto. Por eso la copa no puede ser una copa cútere, era la mejor copa del dueño de la casa de un señor que tenía dinero. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Es decir, yo no sé si ustedes han visto cómo se celebra una Pascua judía, yo sí, varias veces. Entonces, antes de la cena, hay un momento que se bendice el pan. Y eso es un rito que se hace en todas las casas. Y que los judíos, que son muy estrictos, repiten palabra por palabra. Sin embargo, Jesús hace una cosa que sorprende muchísimo a todos los presentes. Es que, como si se hubiera vuelto loco, o sabía muy bien lo que hacía, lo que hace es que en vez de bendecir, repartir el pan, lo que hace es que lo consagra. Entonces dice que eso es su cuerpo. Por eso los apóstoles debieron quedarse impactados. ¿Cómo ha dicho esto? Y se acordarían perfectamente de las palabras, porque era algo sorprendente. Después de la cena hay una bendición del vino, pero Jesús no solamente bendice, sino que consagra y dice que es la sangre, o sea, que ahí está su sangre, que será derramada. Y dice que habla de la nueva alianza. En la Pascua judía, los judíos lo que celebran es la liberación y el pacto con Dios, es decir, la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel, a través de Abraham. Por eso es muy importante, y también les dejaría muy impactados, lo que dice Jesús, porque ahora dice que va a establecer una nueva alianza. Yo a veces, sobre todo la gente joven que tiene muy poquito, pero los mayores depende. Pero no todo el mundo tiene la formación suficiente como para darse cuenta de lo que dice Jesús. En ese momento Jesús se ha puesto en el lugar de Dios. A mí me preguntan, ¿dónde dice Jesús que sea Dios? Pues mira, en una forma clarísima en la última cena. Porque, a ver, yo no soy especie de hipoteca, pero vayan ustedes al banco diciendo, quiero renegociar la hipoteca de mi suegra, para decir que venga su suegra, ¿no? Es decir, ¿quién puede hacer una nueva alianza? ¿El que ha hecho la anterior? Es decir, si yo tengo un pacto y quiero modificar el pacto, tendré que ser yo la misma persona. ¿Quién hizo el pacto con Abraham? Dios. ¿Quién rectifica el pacto? Jesús. Luego Jesús se coloca en el lugar de Dios. Por eso, insisto, los apóstoles debieron quedarse impactados. No, Jesús era un profeta. No dice que sea un profeta, dice una cosa mucho más gorda. Dice que él ahora hace una alianza en su sangre. Es decir, el nuevo pueblo de Israel no son ya solo los judíos, sino aquellos que beben y comen mi cuerpo y mi sangre. Eso es lo que está diciendo. Es bastante importante lo que dice. Bueno, ¿y eso lo hace con qué? Pues lo hace lógicamente con un objeto que es el que se usaba para la Pascua. Entonces, lo que está haciendo es utilizar un objeto como lo que utilizarían para la Pascua los judíos. Y efectivamente existe, ya digo, seguro que tiene la posibilidad de ver una Pascua judía, pero aquí hay una copa especial que se bendice después, no se consagra, Jesús la consagró, pero que se bendice después de la cena. Y recuerda la salvación, la redención del pueblo de Israel. Entonces, ahí es donde se recuerda la alianza, Jesús dice, pues ahora yo hago una nueva alianza, utilizo esto para hacer un nuevo pacto. ¿Y cómo sería entonces? Pues muy parecido, ¿ves? Así es lo que ocurre. Esto es una foto de los años 50-60, y vemos aquí un judío celebrando la Pascua, y tiene una copa especial con un ritual que está diciendo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como he dicho antes, las copas y la vajilla eran de piedra. Lo que pasa es que, ¿por qué se ha extendido yo? Las monjitas de la Catedral de Valencia me decían que era muy frecuente, antes de que pusiera la visita turística, que la gente entraba y decía, esto es el Santo Cáliz, y es de madera, ¿verdad? Es decir, cuando les decíamos que no, la gente miraba diciendo, pues no será, porque cae de madera. ¿Y de dónde se han sacado eso? Pues lo han sacado de una película, que la gente ahora se cree las películas, ya es mucho colmo, o sea, no se crea a sus profesores, pero se crean las películas. Entonces es facilísimo manipular a la gente, porque tú en una película metes dos cosas, que son dos trolas terribles, y la gente se la traga con patatas, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en la película de Indiana Jones, en la última cruzada, que todo el mundo recuerda, pues resulta que el supuesto arqueólogo, que es Indiana Jones, llega a un momento determinado, le enseña una serie de copas, y dicen, llegues a la clase de Santo Real y coge la más pobre. Y entonces va y coge una de madera. Y entonces dice, coge una supuesta copa de madera, y además se supuestamente realizado por Jesús. Imagínense ustedes lo estúpido que sería Jesús llevara 3 años la copa detrás para que al final de su vida, ¿verdad? Y había estado ser carpintero hacía 3 años, ¿no? Llevaba la copa detrás para cerrar la última cena, no digo, por supuesto, eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces yo a veces digo que la película no miente, porque dice, este es el cáliz de un carpintero, y pues sí,
puede que sea el cáliz de un carpintero, pues de Jesús desde luego ni hablar, porque no estaba utilizando una copa de madera seguro. Pues esa es la cosa, ¿no? O sea que que es el que utilizaron en la película, por cierto, pues no podría de ninguna de las maneras considerarse como el cáliz usado por Jesús, porque no cumple los requisitos. No podía ser ni de madera ni de metal, sino de piedra o cristal, definitiva, ¿no? Entonces, porque, como digo, para que fuera puro, para que se pudiera ofrecer el sacrificio puro, tenía que ser de piedra. O sea que justo es el que no. Por eso, nuestro cáliz tiene muchos puntos para serlo, porque ya he dicho que es una piedra muy dura, muy poco porosa, y además estaba recubierto de mirra para que fuera perfectamente estanco, ¿no? Para que fuera impermeable. La pregunta que entonces nos tenemos que hacer es: ¿y es posible que ese cáliz que usó Jesús se conservara? Bueno, pues la pregunta hay que plantearse al revés. Es posible que no se conservara, porque fíjense, en cada casa judía, el cáliz de bendición precisamente representa su unión al pueblo de Israel, su pertenencia al pueblo de la alianza antigua. Claro, ¿y no iban a hacer los cristianos lo mismo? Si Jesús había establecido la nueva alianza con una copa, ¿iban a tirar esa copa? Ya era una reliquia para la familia. Ahora se llama reliquia, pero no menos. Por tanto, él dice, ya sabemos qué pasaría, pero si es que yo me imagino perfectamente. O sea, ustedes tienen una copa que es la copa donde el abuelito dijo no sé qué, no sé cuánto, y la van a tirar. Eso no tiene sentido. O sea, que es normal que se guarden. Ahora, sobre todo, teniendo en cuenta que Jesús dice hacer esto en memoria mía. O sea, Jesús, la única obligación que pone de carácter litúrgico es ir a misa. O sea, dice, es que yo me aburro. ¿Y a usted qué le importa que se aburra? Pues aburre. Si Jesús dice que hay que saltar a la compa, pues saltamos a la compa. Si te hacer el pino, hacemos el pino. No vas a pasártelo bien tú, habrá que ir a hacer lo que tienes que hacer. Esto la gente no lo entiende. Es que si es aburrido, no voy. Pues mira que hemos hecho nosotros cosas aburridas en la vida. Lo que hay que hacer se hace. Pues efectivamente. Entonces, la misa se hace inmediatamente. No se tarda 500 años en decir, vamos a hacer misa. No. Es decir, no hay solución de continuidad. Bueno. Y además, en el sitio lo conocían. Hace unos días hemos celebrado Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo. Y decía el Evangelio que los cristianos se reunían en la casa del cenáculo, era el sitio que usaban los cristianos en Jerusalén. Es decir, debía ser una familia de un nivel económico alto, romanizada, pero a favor de la religión cristiana, y entonces esos les dejaban allí la casa para seguir haciendo sus celebraciones. Bueno, hay un detalle que casi nadie sabe, que es que si seguimos leyendo el Evangelio, nos pasamos más bien a los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, en 12:12, depende de cómo sea la traducción, tiene unas para nosotros, pero los hechos son los mismos. Dice que en el año 44, cuando San Pedro fue detenido por ser cristiano, y no sé si se acuerda usted de lo que cuentan los Hechos de los Apóstoles, ¿no? San Pedro estaba detenido, ¿verdad? Y entonces se le aparece un ángel, se le caen las cadenas, se sale a la calle, y entonces dice que un ángel primero, y entonces, a ver si me dice, se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, donde había muchos reunidos llorando. Era en Pascua. Es decir, ¿cuál era la casa donde los cristianos se reunían? Nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles. La casa de la madre de Juan, apellidado Marcos. Juan Marcos. Pues resulta que Juan Marcos es la que nosotros llamamos el evangelista San Marcos. Porque como hay otro evangelista Juan, para no liar, lo hemos usado en un segundo nombre. Entonces, San Marcos fue quien se fue con San Pedro a Roma. El año 44 era todavía el hijo de la casa, porque la titular era su madre. Pero pocos años después, cuando acompaña a Pedro, probablemente ya se había quedado huérfano, ya era mayor. Entonces, desde el año 33 que se producen los hechos hasta el año 50, a los 15 años, ya no son adolescentes, un señor hecho y derecho. Y entonces acompaña a Pedro a Roma. Es importante porque el Evangelio de San Marcos recoge la predicación de San Pedro, la predicación oral. San Pedro era el pescador, no era escritor. Pero este era un hombre que era culto y era capaz de poner por escrito lo que contaba San Pedro. Por eso el Evangelio de Marcos es lo que dice San Pedro. Y resulta que si él era el dueño de la copa y acompaña a San Pedro a Roma, que además San Pedro es la cabeza de la iglesia, ¿qué había pasado? Pues lo que nos dice la tradición es que la copa de la última cena se la lleva San Pedro, máxime se va con el dueño, a Roma. Esa es la cosa, ¿no?
Es decir, ¿qué afirma la tradición? Pues que sencillamente la historia del Santo Cáliz de Valencia es muy sencillo. El cáliz va a Roma y de Roma viene a España. Ya está. No hay dragones, no hay fantasmas, no hay milagros raros, ¿no? Sencillamente es una cosa muy sencilla. Se va con San Pedro a Roma y vuelve con San Lorenzo. ¿Podemos probar esto? Pues vamos a ver hasta qué punto lo podemos probar. En primer lugar, hay que decir que de San Pedro a San Lorenzo la copa habría estado en Roma, es decir, aproximadamente no desde el año 33, ya es el año 50 por ahí, hasta el 258. Eso sí que es una fecha exacta. Es decir, aunque la última cena fue en Jerusalén, había llegado el cáliz a Roma. Cuando San Pedro llega a Roma, evidentemente no pone un pregonero diciendo aquí viene Pedro y se viene la copa de Jesús. O sea, no queda ningún escrito en ningún lado, porque eso sería ilógico. Si existiera una carta así, sería mentira, porque no tendría sentido que hicieran eso. Es decir, San Pedro sabía cuál era el sitio, iba con el dueño de la copa, se va a Roma. Bien. Entonces, los cristianos lo que hacían es que se reunían, como pone aquí, discretamente. Pero los científicos se plantean ahora, ¿existe en algún sitio la referencia de que el cáliz de Jesús estuviera en Roma? Pues resulta que esto es una cosa que se ha caído en la cuenta hace muy poco tiempo. Existe una referencia que está donde tiene que estar, pero es una referencia sorprendente, porque resulta que está en un documento oficial de la Iglesia Católica y está al alcance de todo el mundo, por eso es tan visible que no se había dado cuenta. Y es lo siguiente, vamos a ver, los cristianos celebraban misa desde el principio, como he dicho, ¿no? Hay una serie de evoluciones, pero concretamente en Roma utilizaban lo que se llama el canon romano. Entonces, aquí necesitamos unas nociones mínimas de liturgia, pero creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, la misa tiene dos partes. La primera parte, las lecturas. La segunda parte, el sacerdote se va al altar y entonces empieza lo que se llama la liturgia eucarística. Bueno, pues ahí se utiliza lo que se llama la plegaria eucarística. El texto, en definitiva, de las oraciones anteriores y posteriores a la consagración. Al principio, en cada sitio, lo único que era común eran las palabras de la consagración, pero las oraciones anteriores y posteriores no eran exactamente iguales. De hecho, hoy día hay varias plegarias eucarísticas. Antes del Concilio Vaticano II, solo se había conservado, se había dejado para que todo el mundo celebrara la misma misa, el canon romano. ¿Y por qué el canon romano? Pues porque el canon romano, la plegaria eucarística ahora se llama la plegaria eucarística 1, o el canon romano, era el texto que utilizaban los papas en Roma, en los primeros siglos. Sabemos que es del siglo II, o sea que es antiquísimo ese texto, y efectivamente ha llegado hacia nosotros. Pero este tiene una cosa que para lo que se refiere a Valencia nos interesa mucho, y es que es el único canon romano donde dice una cosa distinta a los demás. En los demás se dice, Jesús tomó el cáliz, tomando un cáliz, tomando una copa de vino, hay diversas versiones. Pero el canon romano utiliza unas palabras muy concretas. Esta es la versión en español actual. Se dice, del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, y luego está la consagración. En rojo pone en el misal lo que el sacerdote tiene que hacer. Por tanto, no solo tiene que inventar, se pone las manos así, está puesto en el misal. Y lo que dice el texto en español es tomó este cáliz glorioso. Sin embargo, si nos vamos al latín, nos encontramos que lo que pone aquí no está traducido perfectamente bien, porque lo que pone es absolutamente espectacular. Porque aquí dice, et hunc preclaro calice. Traducido literalmente sería, tomando este mismo cáliz que todos conocéis. Este mismo cáliz. No dice este cáliz, porque eso sería poner hunc. Pero et hunc se traduce como este mismo y no otro, este. Y además pone en rojo que el sacerdote tiene que levantarlo cuando lo dice. Tomando este mismo cáliz, preclaro, ¿qué significa? No tenemos ni idea, no usamos una palabra que solo está en el canon romano. Pues preclaro significa famoso, de gloria, que tiene gloria por fama, es decir, conocido, que todos conocéis, ¿no? Eso es lo que significa. Tomando este mismo cáliz que todos conocéis en sus santas y sagradas manos, dijo. O sea, hay un documento oficial de la Iglesia Católica del siglo II que dice que los papas en Roma utilizaban el mismo cáliz usado por Jesús, y lo dice 3 veces, diciendo este mismo, diciendo que es conocido y levantándolo por obligación, diciendo que se tiene que levantar, no se ha consagrado todavía, hay que levantarlo para enseñarlo, ¿no? Bueno, pues eso es bastante significativo. Eso fue
un dato importante, es decir, nos tenemos una referencia muy segura de que el cáliz estaba en Roma en los primeros siglos. ¿Y cómo sale de Roma? Porque alguien puede decir, ¿y por qué no se quedó en Roma? Si Roma es la capital y ahí estaban los papas y tal, ¿por qué sale de Roma? Pues ocurre lo siguiente, esto ocurre en la persecución de Valeriano en el año 258. Los cristianos tuvieron 10 persecuciones muy importantes, iban a por ellos, y lo que querían era que se hicieran paganos. Sin embargo, esta persecución, que es la que origina la salida del cáliz, ¿por qué origina la salida del cáliz? Porque es una persecución económica, y el cáliz se podía vender, lo podían confiscar, lo podían vender y sacar dinero. En las persecuciones anteriores, daba igual que el cáliz estuviera allí, nadie lo buscaba. Sin embargo, en el año 258 lo que había ocurrido es que había una crisis económica brutal en el Imperio Romano. Cosa curiosa, parece que fue allá, pero bueno. Lo cierto es que el año 212, un emperador Caracalla, hace una legalización masiva de extranjeros y a todos los que viven en el Imperio Romano les da los privilegios de haber nacido romanos, es decir, les da la ciudadanía romana. ¿Y qué ocurre? Nadie quiere hacer la mili, nadie quiere servir al imperio, nadie quiere pagar impuestos, nadie quiere... Es decir, porque eran los privilegios que tenían los ciudadanos. Al hacerlos a todos ciudadanos, nadie quiere pagar, hay una crisis brutal. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues que necesitan dinero como sea. Y entonces el emperador dice, pues a por los cristianos, porque ya eran unos cuantos. No muchos, pero eran alrededor del 5% de la población y eso era bastante. Entonces, a por ellos. Esto es una prueba de lo que estoy diciendo. Esto es una moneda impresa por el propio emperador, falsa. Es decir, teóricamente tendría que ser de plata, pero ven que tiene una capita de plata, porque por debajo lo que tiene es cobre. Es decir, ¿por qué? Pues precisamente porque no tenían dinero. Y entonces, claro, eso es lo que hace que el emperador Valeriano se dirija contra el Papa y contra su diácono, que era San Lorenzo. Esto es un cuadro del siglo XI-XII. Por tanto, se imagina al Papa con su corona y tal. Todo eso no existía, por supuesto, en el siglo III. No había cardenales ni nada. Y es lógico, el Papa era el obispo de Roma y su diácono era probablemente su sucesor, era como su secretario personal. O sea, el primer Papa español hubiera sido San Lorenzo si lo hubiera muerto en Morena, como en la Parmilla. Y el diácono Lorenzo, precisamente, lo que tenía, bueno, por supuesto el emperador francés que ordena que al Papa lo maten y al cabo no le interesa su conversión para nada. Y al diácono Lorenzo que le presenten, se lo presenten, lo pongan en su presente. Entonces le exige que le entregue los tesoros de la iglesia. Eso lo dice, por ejemplo, no es San Agustín, es igual, ahora me saldrá, del siglo IV, ¿no? Es decir, uno de los padres de la iglesia del siglo IV, que tradujo, no me sale, da igual. Es decir, casi contemporáneos nos hablan de ese diálogo. Entrégame los tesoros de San Jerónimo, o sea, yo lo voy a hacer, los tesoros de la iglesia. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hace San Lorenzo? Según cuentan las crónicas, San Lorenzo pidió 3 días para reunir los tesoros. Entonces, realmente, él era el encargado de la liturgia y también de repartir las limosnas entre los pobres. Por eso lo que hizo fue recoger a todos los pobres y presentarlos al emperador. Y le dijo la famosa frase, el tesoro de la iglesia son los pobres. Claro, el emperador no entendió nada, se cabreó bastante y dijo, te vas a tomar el pelo a tu abuela, vamos. O sea que después de haber dado 3 días, eso no es literal, de la abuela no es literal. Pero está claro que lo que hizo fue pues montar en cólera y ordenó que San Lorenzo fuera quemado en una parrilla. Es decir, que eso es así. Entonces, ¿qué es? ¿Hay algún documento que diga qué pasó? No tenemos ahí ese documento. Sí tenemos una tradición muy fuerte y en algunos textos que hablan de la vida de San Lorenzo recogen la tradición oral según la cual San Lorenzo habría entregado a su discípulo, condiscípulo y paisano, que era español, natural de Hippo, en la Pirenaica, le había entregado una serie de reliquias, entre ellas el cáliz en que Cristo, nuestro bien y maestro, consagró la preciosa sangre de la noche de la cena. Es decir, lo que dice la tradición es que en ese tiempo que pide para reunir los tesoros, lo que hace es que entrega a un compatriota español que le devuelva, que entregue o que lleve, mejor dicho, el cáliz y lo ponga a salvo. ¿Y dónde pone uno a salvo las cosas cuando realmente está perseguido? En casa de sus padres, que son los únicos que no lo van a traicionar.
Todos los demás te pueden traicionar. Los padres se supone que no. Ahora hay padres de todo, pero bueno, se supone que los padres no traicionan, ¿no? Bueno. Y entonces, eso quiere decir que la salida de Roma a Huesca se hizo a la casa de los familiares de San Lorenzo, que era de Huesca. Bueno, pues lo cierto es que esa casa existe señalada en las afueras de Huesca. No está físicamente, pero si ustedes buscan el sitio correspondiente, pues hay un hito, e incluso existe una basílica de Loreto. Claro, me dice, Loreto no la dicen de Loreto, no, es que el nombre de la población romana donde vivían los padres de Lorenzo se llama Loret. A lo mejor Lorenzo viene de ahí, desde mi puesto como el gentilicio, pero lo que está claro es que existe en pleno campo y perdido en el monte, digamos, en un descampado de Huesca, pues existe una basílica, y aquí en este letrerito que ha puesto la Comunidad Autónoma Aragonesa, lo que pone ahí es que aquí las excavaciones arqueológicas han demostrado que existía un poblado romano. Por tanto, que la tradición ha señalado el sitio con total exactitud. Bueno, lo cierto es que el Cádiz va a Huesca, estamos hablando del siglo III, hay persecución a los cristianos, después están las invasiones de los bárbaros que se producen prácticamente a continuación. Lo cierto es que el Cádiz ya se queda en España, ya no vuelve a salir en la España romana, que era lo que estábamos hablando. Se queda en Huesca, en la diócesis de Huesca, pero no por mucho tiempo, porque se produce una invasión que todos recordamos, que todos nos suena, que es la invasión musulmana. Los cristianos, algunos quedan bajo el dominio musulmán y muchos se hacen musulmanes, otros consienten en pagar impuestos y seguir viviendo en esa época, es decir, bajo el dominio musulmán, pero hay un pequeño grupo de cristianos que tanto en la zona de Castilla actual como en la zona actual de Aragón se van a las montañas, unos a las montañas de Asturias y otros a las montañas de Aragón, es decir, los Pirineos, y se ponen a salvo para no estar nunca bajo el dominio musulmán. Efectivamente, esto ocurre en esta parte de la península y también en esta otra. Bueno, hay un musulmán, menos mal que es un musulmán, por eso no nos lo creeríamos, que dice, que nos ha dejado por escrito: muchos de los cristianos, dejadas las ciudades, huían a los montes de Asturias. Él está hablando de la zona esta, pero también pasaba lo mismo en los Pirineos. Huían a las montañas de Asturias, a los montes de Asturias, llevaban consigo las riquezas que podían o las escondían en lugares subterráneos. ¿Por qué? Porque sabían que efectivamente corrían peligro. Entonces, lo que la tradición dice es que ese grupo de cristianos de aragoneses se va a los Pirineos y se oculta en los Pirineos durante 3 siglos. Son un grupo de cristianos que nunca estuvieron bajo el dominio musulmán. Y ese grupo, tanto en Asturias como en Aragón, son los que inician la reconquista y que culmina con los reyes católicos, ¿no? La reunificación de España. Entonces, están en diversos sitios. Yo solamente voy a citar rápidamente 3 lugares. Todos están, aquí no se ve porque está quemada la foto por el exceso de luz, pero bueno, esto es Jaca, por tanto, todos los grandes están todos cerca de Jaca. Si alguno quiere ir por allí, pues sabe que está. Por cierto, por Jaca pasa este río que va por aquí. Este río es el río Aragón, que es el que dio nombre al reino. El reino de Aragón es el reino que tiene el nombre de un río, que es el río Aragón. Bueno, entonces, el primer sitio donde se menciona que pudo estar el Cáliz, y hay 5, yo voy a citar 3 rápidamente. Uno es el Monte Ontoria, que es donde, concretamente en la Cueva de Yebra. Está aquí, desde aquí no se ve, desde arriba no se ve, pero en un punto del camino se ve. ¿Y qué es? Pues es una pequeña ermita que está allí, en una cueva, que además la mayor parte del año está cubierta de, bueno, antiguamente no estaba, ahora no hay agua y por tanto se ve, pero antiguamente había una cascada aquí que se tapaba completamente el sitio. Por cierto, esto, si a alguno le gustan las leyendas, las historias de caballería, que ahora citaremos un poquito, hablaban, las leyendas de la búsqueda del real hablaban de un sitio que estaba detrás de una cascada. Curiosamente, hay muchos datos que están en las leyendas de los caballeros de la Tabardona tal, que son reales, son sitios auténticos, como vamos a ver. Entonces esto es curioso porque este sitio cubierto por la cascada existe, es un sitio real. Y el camino pasa por detrás y tal, o sea, es un sitio que hay que dar vuelta a la montaña, no interesante. Bueno, esa es la primera posibilidad. La segunda, San Pedro de Siresa, tiene otra de las cosas típicas de las leyendas.
San Pedro de Siresa es una iglesia que era visigótica, hoy día está terminada en románico, pero que es del tiempo, o sea, estamos hablando de antes de la época de los musulmanes. Y San Pedro de Siresa tiene una de las cosas que sale siempre en todas las leyendas, que es la marca en el suelo que te dice dónde está oculto el objeto. Eso no es una cosa de leyenda, es una cosa auténtica. En San Pedro de Siresa, a la entrada de la puerta, realmente no es una estrella, sino que es como un caracol, es una espiral, ¿verdad? En el que, si unes el principio y el final, resulta que no te marca una línea que vaya hacia el altar, sino que te está marcando un agujero bastante visible en la pared. Si uno se acerca y mira, pues se encuentra con que en la pared es muy gorda, y si tú colocas aquí una lasca de piedra plana, da la sensación de lo que está viendo es una pared que sea una piedra completa, ¿no? Pues resulta que tiene un agujero, y ven aquí que tiene un estantito. Es decir, esto es un reconditorio, es un escondite. Bueno, pues si uno pregunta en Siresa, en el pueblo este, que es donde nació el rey que inició la reconquista en Aragón, que es Alfonso el Batallador, el que conquistó Zaragoza. Bueno, pues Alfonso el Batallador nació en Siresa. Y en Siresa hoy en día, han pasado 1000 años, la gente te dice, efectivamente, aquí hay una leyenda según la cual se ocultó un grial porque lo llevaba un pastor y lo persiguió una mora. No era un pastor, eran los cristianos, no era una mora, eran los moros. Pero aunque se ha reformado la leyenda sigue contando que ahí se guardó un grial. Una cosa bastante sorprendente. Es decir, que eso es verdad. Van a varios sitios más que no te voy a omitir. Y el último, donde estuvieron los cristianos, el último reducto, fue San Juan de la Peña, que es un sitio que mucha gente conoce, es un sitio sorprendente. Tú estás subiendo a la montaña y no lo ves por ningún lado. Dices, ¿a dónde vamos? Y de repente el autobús o el coche da una vuelta y lo tienes ahí. Entonces, ¿dónde ha aparecido este sitio? Es un escondite perfecto, igual que el primero de la cueva de Yebra. Bueno, pues en San Juan de la Peña sabemos ya con total seguridad que el cáliz estuvo, porque de ahí salió ya con un documento oficial diciendo que el cáliz era entregado al rey de Aragón. Pero efectivamente no se ve desde arriba de la montaña, no se ve debajo de la montaña y hasta que no estás encima no lo ves. Es un escondite. Hoy día queda una mínima parte de lo que fue. Aquello fue prácticamente una serie de construcciones, no solamente una iglesia, sino más cosas. Bueno, entonces, hoy día, San Juan de la Peña, que se llama así porque está excavado en una roca, pues queda como digo, una mínima parte. Y han colocado una réplica del Santo Cáliz, lo han colocado encima del altar central. Sabemos, esto es una réplica, no es original. En esta réplica, pues simplemente lo que queremos decir es que de San Juan de la Peña el cáliz ya sale tal como lo tenemos ahora. Tal cual, ya con las asas y tal. Pero los arqueólogos nos dicen, los añadidos de oro no los hicieron los monjes, son una obra de orfebrería hecha por profesionales. Es decir, quien puso todos los adornos al Santo Cáliz era una persona que se quiso gastar mucho dinero y que lo hizo dándole el máximo honor posible. Es decir, si han visto ustedes, la orfebrería medieval es bastante chapucera, es decir, tiene cosas ahí mal acabadas. Sin embargo, este está muy bien. No esta réplica, pues aproximada, sino el original, cuando lo ves de cerca, está muy bien terminado, es una obra muy bien hecha. Bueno, efectivamente, pues el cáliz salió de San Juan de la Peña, afortunadamente, muy poco antes de que hubiera un incendio que prácticamente destruyó todo. O sea que, y de hecho, el cáliz que sustituyó al que nosotros tenemos en Valencia, que es este mismo que estaba en San Juan de la Peña, ese cáliz que lo sustituyó se destruyó. O sea que, gracias a que salió a tiempo, no se redujo, o sea, tendría que haberse destruido. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña referencia a las leyendas, ya hemos hecho alguna, muy poquita, y ya nos vamos al final de la historia. Entonces, efectivamente, lo que ha hecho famoso al Santo Grial en toda Europa es que hay una serie de obras escritas que son los libros de caballerías, donde se habla de que una serie de caballeros fueron a la búsqueda del Grial. A todo el mundo le suena, ahora ya a la gente joven no le suena nada, como no lo hacen en películas modernas, no se acuerdan. Pero bueno, es decir, los que recordamos las películas del sábado por la tarde de televisión española, nos acordamos del Rey Arturo, los caballeros de la Tabla Redonda, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues todas esas narraciones sobre el Rey Arturo, los caballeros de la Tabla Redonda, son relatos que en un momento determinado hablan también del Grial. La gente piensa que el Rey Arturo era un rey inglés,
porque los ingleses han hecho lo posible para que eso se crea que es literatura inglesa. No es literatura inglesa. Estos relatos surgen y se extienden a través del Camino de Santiago. Es decir, que eran los peregrinos que hacían la ruta del Camino de Santiago los que oían a los trovadores en los relatos que después repetían los juglares. Los trovadores solían ser nobles. Por ejemplo, nuestro Usías Mar era un noble. Es decir, los que podían hacer poesía no los que estaban trabajando en el campo, era la gente que tenía tiempo para hacer poesía, lógicamente para hacer relatos. Y entonces los que hacían esos relatos de ficción, los que eran escritores, eran gente que se podía permitir el lujo de tener tiempo libre para hacer esto. La gente estaba trabajando, pues lógicamente no. Pero bueno, esos eran los trovadores. Y luego los juglares repetían en versión barata, dijéramos, la segunda edición, dijéramos, de bolsillo, a la gente les movían, les recontaban estas historias. Bueno, pues estas historias del rey Arturo, los caballeros de la Tabla Redonda, se hicieron a base de mezclar cosas reales con cosas imaginadas. Y al final hubo quien las puso por escrito, es decir, hay bastantes versiones, por eso es la literatura medieval que nos ha llegado hasta nuestros días. La versión francesa, que es el tal Perceval de Chrétien de Troyes, que es francés, o la versión de Wolfram von Eschenbach, que era el Parsifal, que es la versión alemana. Hay más versiones, pero son las más conocidas. Entonces, estos relatos, como digo, están mezcladas cosas auténticas y cosas que son fantasía. Por ejemplo, Camelot. Se supone que el rey Arturo vivía en un reino que se llamaba Camelot. ¿Saben ustedes dónde viene la palabra camelo? De Camelot. Porque eso fue un camelo, o sea que no existió, Camelot no existió. Entonces, eso era un reino que no existió nunca, y el rey Arturo fue un rey, que fue un personaje que es anterior, que lo toman ahí, lo mezclan y hacen una serie de cosas interesantes, ¿no? Elementos inventados. Según esta, iban haciendo, y lo que hacían los trovadores es hacer como las telenovelas. Capítulo, 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 o sea, no se ha inventado nada, es decir, todo la tele recoge lo que se hace ya iban añadiendo capítulos a la historia, y por eso es una historia enrevesada, ¿no? Es decir, parece un culebrón venezolano, pues exactamente eso, ¿no? Están mezclando elementos. Bueno, pues lo que cuenta, lo que todo el mundo recuerda de esas historias es que el rey Arturo había construido una tabla redonda donde estaban todos los caballeros más importantes y tal. Aquello fue una debacle porque al final le pusieron cuernos al rey con la reina, bueno, un caballero que iba a ser el bueno, resulta que seguía con la esposa del rey, bueno, un desastre. Eso es lo que todo el mundo sabe. Bueno, pues ahí es donde enlaza, se hizo como un injerto, plop, plop, se van injertando en esa historia, se van ver cosas que eran auténticas, para darle verosimilitud. Y entonces, lo que encuentra en un momento determinado los relatos del rey Arturo, que era la Tabla Redonda, es que cuando estaban todos hundidos en la miseria, porque estaban hundidos en la miseria por el pecado, por los cuernos del rey, y todas estas cosas, cuando estaban muy desmoralizados, tienen una visión. Aparecen dos ángeles que llevan en sus manos el grial. Esto es lo que dicen las leyendas medievales. Por tanto, ya digo, insisto que ahora se dice, no, la búsqueda del grial es la búsqueda de la perfección, y un jamón. Porque lo que sale allí es que llevan una copa en las manos, o sea, nada de la perfección, una copa. Y entonces, todos entienden que es la copa de la última cena. Y los caballeros salen a la búsqueda del grial. Y efectivamente, el que lo consigue es el Perceval, o Parsifal. Perceval o Parsifal es el que, según las dos lenguas, pues se puede decir de una manera u otra. Entonces, este señor busca el grial por las montañas. Aquí nos hemos comido que aquí hay una montaña y un castillo que está metido dentro. Pero bueno, una de las cosas que dice, pues lo come el proyector. Una de las cosas que dice la historia es que Perceval consigue llegar hasta el grial porque es el único que ha mantenido la pureza. Entonces llega a un castillo oculto en una montaña. ¿Os suena eso, un castillo oculto en una montaña, metido en una montaña? Y allí dice, encuentra al rey pescador. Que el rey pescador, curiosamente, Aragón, su río, el rey del río, que es el rey pescador. Dice que tenía una herida en la pierna. Afonso Laterdo murió de una herida en la pierna. Sabemos que se reunía todos los viernes santos, pasaban los oficios de Semana Santa en la Juan de la Peña. Es curioso esto. O sea, coincide con una serie de datos que son reales. Personajes que se citan en las novelas son personajes reales de los Pirineos españoles. O sea que todo eso no es fantasía, eso es realidad. Y, efectivamente, solo Parsifal, caballero puro, es el que consigue llegar hasta el grial, según cuenta esta historia. Un Viernes Santo, en presencia del pescador, etc. Bueno, pues bien, lo interesante es que hace unos años, esto, pues en un congreso internacional que se hizo sobre el Santo Cáliz, intervino este caballero, que es amigo, que es
Michael Hesseman, y Michael Hesseman nos contó que él había leído la versión alemana de las historias del Grial y resulta que describen perfectamente San Juan de la Peña. El número de habitaciones que tiene, por dónde entraban y por dónde salían, dice, yo he ido con el libro del Parsifal y llegas a San Juan de la Peña, o sea, te encontrarás un río, sigues el río, cruzas, encontrarás una torre, creerás que te has perdido, tal, o sea, no es un libro, o sea, tiene cosas que son inventadas, pero tiene cosas que son reales, es un libro que te lleva al lugar del Grial. Por eso es muy típico que los periodistas se le preguntan, va a hablar usted del Santo Grial, el objeto más buscado de la historia de pues mire, lo siento mucho, pero no es el objeto más buscado, porque antes de que estuviera en los premios no lo buscaba nadie, y después tampoco, porque la leyenda lo que dice es dónde está, incluso con nombres, ¿no? Como vamos a ver. Ya he dicho que Grial es una palabra que en todos los idiomas es equivalente al cáliz de la última cena. Es español medieval, simplemente es copa. Bueno, en segundo lugar dice que el lugar donde estaba era el Monte del Salvador, porque eso dice Monsalvat. Monsalvat o Monsalvache, según las versiones. Pero Monsalvat es Mont Salvatoris, es decir, el Monte del Salvador cortado. Es decir, el nombre está, lo que pasa es que está camuflado. Se dice que el rey pescador se llamaba Anfortas. En las monedas de Alfonso el Bateador pone Anfortas, porque Alfonso en occitano se ponía Anfortas. Es decir, está diciendo el nombre del rey y coincide con el rey de esa época. Y todo esto, pues incluso describen, ya he dicho, como era San Juan de la Peña, todo esto. Y además, incluso describen la copa. Y dicen que la copa es de piedra, pero que es un cáliz que refulge y cambia de color. Y entonces, con los focos de la televisión, yo hice esta foto que tampoco es única. Por eso, si ven alguna por ahí, la hice yo. Es decir, exactamente al ponernos a contraluz, con los focos de la televisión, parecía que ardía la copa, parecía que era, o sea, lo que dicen las narraciones del Grial. O sea, una coincidencia. E incluso dicen que el nombre de la copa se lo daba una inscripción que tenía en el pie. Claro, cuando estábamos hablando de la peña, el cáliz ya tenía la inscripción en el pie. Y dice que Wolfram von Isenbach, que es la versión alemana de las leyendas del Grial, dice que había una misteriosa inscripción que cada uno lo leía de una manera, pues igual que pasa ahora. Y dice, y esta inscripción le daba el nombre a la copa que se llamaba Lapsit Exilis. Esos dos palabras latinas que significarían como la copa venida de fuera, la copa extensa, hay otras versiones también. Pero resulta que una de las posibles transcripciones de la palabra que hemos visto antes, según el profesor Hans Wilhelm Schaffer, alemán, especialista en esto, podría esto leerse como al Lapsit Exilis, que para un señor que sepa latín, es Lapsit Exilis, es decir, muy parecido. Bueno, pues lo que nos queda ya es muy poquito, porque a partir de aquí, ya he dicho, desde la Edad Media, llegamos al final en pocos minutos. Y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el cáliz se queda en los Pirineos hasta que el rey de Aragón, cuando los musulmanes están ya en el sur de la península, ya creen que no hay ningún tipo de peligro y entonces reclaman a los monjes la entrega del Grial. Y esto lo hace el rey Martín el Humano, el rey que murió sin descendencia. Entonces Martín el Humano consigue que los monjes le entreguen el cáliz. Necesitó la ayuda del Papa Luna, que estaba en Peñíscola, y varias presiones, porque los monjes no querían soltar el cáliz, pero lo consiguieron, ¿no? El rey consiguió que se lo devolviera. Y hay un documento oficial donde se dice en acta, donde se recuerda que lo trajo San Lorenzo, etcétera, etcétera. Es decir, la historia que he contado se pone por escrito en este documento, ¿no? Y efectivamente, el rey Martín Romano se lo lleva al Palacio Real de Aragón, el Palacio de la Jafería, que está en Zaragoza. Después de eso, a la muerte de Martín el Humano, muere en Barcelona. Yo no sé si saben ustedes que en la Corona de Aragón los reyes no tenían sede oficial. Iban cambiando de lugar y la capital estaba donde estaba el rey. Por tanto, a veces fue Zaragoza, a veces fue Barcelona y después fue Valencia, cosa que los valencianos conocemos absolutamente. Pues no se sabe por qué nos hablan siempre del siglo XIII, de la Reconquista, y no nos hablan del momento de máximo esplendor de los valencianos, que fue el siglo XV. Es decir, y esto se produce pues, después de la crisis que supuso la muerte de Martín Romano sin tener descendientes. Se produjo lo que no sé si les suena el compromiso de Caspe, se pusieron de acuerdo en nombrar un nuevo rey, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente en Barcelona, Cádiz había estado en el Palacio Real de Barcelona que se conserva. Pero después de esto, desde 1420
1424 el cáliz pasa a Valencia, porque en 1424 el que es el gran rey de Valencia, desconocido miserablemente por todos nosotros, es Alfonso el Magnánimo. Fíjense que es significativo que en Valencia la plaza de Alfonso el Magnánimo tiene la estatua del rey Jaime I, cuando Alfonso el Magnánimo merecería tener una estatua propia, porque fue el gran rey de Valencia. Fue el primero que deja la capital en Barcelona y se la trae a Valencia. Es el momento del siglo de oro, cuando surge la lengua valenciana y los escritores escriben en lengua valenciana. Cuando dicen, escribimos en lengua valenciana, bueno, con todos los letras. ¿Y por qué en ese momento la lengua tiene el nombre de valenciano? Porque en ese momento es donde se produce la mejor literatura en valenciano. Porque en ese momento Valencia ocupa la mitad del Mediterráneo. Y la gente lo desconocemos, porque solo se habla de la Reconquista. Y no nos dicen cuando los valencianos fuimos importantes, fue el siglo XV, el siglo de oro. Y en ese siglo de oro se debe a este rey, Alfonso Magnánimo. Ese fue el que se levanta la capital en Barcelona y se viene a Valencia. ¿Creen ustedes que es casualidad que hubiera dos papas valencianos en el siglo XV? No, porque Valencia era conocida en todo el mundo. Y en ese momento el derecho marítimo valenciano, el libre del consulado del mar, se aplica en todo el Mediterráneo. Y en ese momento la corona de Aragón tiene la máxima expresión. Bueno, los valencianos desconocemos completamente esa historia porque no nos la quieren contar, no sea que reivindiquemos lo que no quieren que reivindiquemos, ¿no? Bueno, lo cierto es que Alfonso Magnánimo pues se trae todo el relicario. Y como sigue expandiendo la corona de Aragón por el Mediterráneo, llega un momento, bueno, lo trae al Palacio Real de Valencia, que miren ustedes, es el único palacio real de toda la corona de Aragón derribado. ¿Y derribado por qué? Por los valencianos. O sea, es que de verdad que no lo puedo hacer peor. O sea, y no quedan ni los restos. O sea, incluso a los jardines del Palacio Real le llamamos los viveros, para que no quede ni referencia a que eso era el Palacio Real. O sea, es que de verdad, yo es que flipo con colores, que te lo jodo. Bueno, pues eso. Y entonces, bueno, lo cierto es que Alfonso Magnánimo, como he dicho, expande la corona de Aragón lo más que puede. Y necesita dinero, porque se va a la guerra en Nápoles, del sur de Italia, que fue durante muchos años con la corona de Aragón. Pero fíjense si queda constancia en Nápoles que cuando Carlos III, que era rey de Nápoles, viene a España, Carlos III es el que cambia la capital de Toledo a Madrid, pero Carlos III, que venía de Nápoles, conocía más Valencia y estuvo a punto de ser capital de España Valencia, cosa que los valencianos conocemos también para variar. O sea, es decir, bueno, pues por eso digo que en ese momento era el siglo de oro valenciano. Bueno, pues resulta que Alfonso el Magnánimo necesita dinero para la conquista de Nápoles. Y pues va pidiendo dinero a todo el mundo, entonces hay un momento en que pide dinero a los canónigos de la catedral y como garantía les pone su relicario personal, en el que está el Santo Cáliz. Y dice, si no devuelvo el préstamo, se pueden quedar con las reliquias, cosa que no hizo nunca devolvió el préstamo, y entonces la catedral se quedó con las reliquias. Por eso el Santo Cáliz está en la catedral de Valencia, pero no solamente el Santo Cáliz. Un montón de reliquias que eran de los propios reyes de Aragón se quedan en Valencia. Primero, en lo que es un escondrijo que hay, un reconditorio que hay dentro de la sacristía de la catedral. Ahora he puesto una escalera para que se pueda visitar, pero ahí hay una capilla, ¿verdad?, donde estaba el relicario. Y hoy día el relicario es bastante menos romántico, ¿verdad?, porque son simplemente unos armarios. Si alguien quiere verlo, ahora mismo hay una exposición gratuita que durará todavía unos días sobre el Santo Cáliz, donde está contado lo que yo les estoy contando. Algunas cosas no están bien, pero bueno, como la gente no se entera, pues mira, habrá se entera algo por lo menos de terráqueo. Pero, hombre, es que hay cosas que son interesantes. Bueno, en fin, hay algún error que es para darle bofetadas al memo que ha hecho la exposición, pero bueno. O sea, lo que no se puede hacer es poner en el primer panel. Realmente no sabemos nada del Santo Cáliz hasta que llegó Valencia, porque conmigo serás tú. O sea, ¿y cómo pones eso en la portada? O sea, léenos desde el primer letra y dice, no sabemos nada. Porque lo haga otro, ¿no? O sea, es decir, increíble. O sea, pero bueno, ¿quién es el borrico que ha hecho eso? No es más que la gente con problemas de tener no se entera, pero bueno. Bueno, entonces, en los relicarios todas estas reliquias están ahora, muchas de ellas están en exposición, porque están ahora muy en la exposición del Santo Cáliz. Bueno, entonces aquí estuvo el Santo Cáliz, esto ahora es la réplica, no es original.
Cristo por Santo Cáliz hasta 1919. Y en 1919 dedicaron la sala capitular a capilla, con lo cual ya hemos llegado al principio de la charla. ¿Y qué nos queda? Pues yo, abusando un pelín de su amabilidad, vamos a contar unas anécdotas, porque siempre es bueno, ¿no? Para sacar pues con mucha historia, vamos a contar, pero más o menos se ha quedado con la idea, ¿no? Es decir, el cáliz se lo lleva San Pedro a Roma y lo trae a San Lorenzo, y luego ya se ocultan los Pirineos y al final lo que es lo traen a Valencia, chimpún, ya está. Es muy sencilla la cosa. Ya ven que no hay misterios grandes ni grandes cosas, tal, una cosa muy normal. Bueno, entonces el cáliz está en Valencia desde el siglo XV. Lo que pasa es que Valencia en aquel momento, como digo, era una ciudad muy cosmopolita. Ya no era una ciudad muy abierta. Los valencianos somos siendo muy abiertos a todo lo que viene de fuera, a veces demasiado. Pero bueno, somos muy abiertos a todo lo que viene de fuera, ¿no? Que se pone de moda llevar todo el mundo el pantalón por debajo del culo. Todos los chicos se llaman otra cosa. Pero hombre, pero esto es obligatorio hacerlo, no, pero es una moda que le toca. O sea, aceptamos cualquier cosa. Bueno, es que es verdad, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya no es la Edad Media. Cuando llega el Santo Cáliz a Valencia, los valencianos están ya en el Renacimiento. Es decir, han cambiado de idea, la religión es más abierta, no está tan centrada en las reliquias, y entonces no origina peregrinaciones a Valencia. Se guarda el relicario, está ahí, se exhibe, pero no crea grandes multitudes que vengan aquí, ¿no? Sin embargo, muchos pintores, eso también está, esto sí que está muy bien en la exposición de la Alburí, porque han conseguido tablas muy buenas donde está el Santo Cáliz representado. Desde el siglo XV, muchos artistas colocan el cáliz nuestro en con las asas. Claro, eso no podía ser, las asas son muy posteriores. Pero lo que intentan es decir que este cáliz es el que está en Valencia. Lo dice también el patriarca San Juan de Rivera, lo puso escrito en su Biblia, escribió al margen. Este cáliz, al lado donde pone la cuenta de la Eucaristía, dice: este cáliz está aquí en Valencia. Es decir, que la gente lo sabía. Para que no hicieron grandes peregrinaciones, pero lo sabían. Cosas que pasaron, buenas y malas. Pues, por ejemplo, en 1744, un canónigo llevaba el Santo Cáliz cogido de las asas, ¡plum!, se desprendió la parte de arriba, se cayó al suelo, 1744, y el cáliz se rompió, está partido en dos. ¿Se dan cuenta? Está partido en dos. Y tiene dos lados. Solamente ahí es donde se dio el golpe, clarísimamente, pero como es una piedra que parte muy bien, la puede pegar y de hecho se puede usar, vuelve a ser estanca, ¿no? Es decir, eso se restauró. El pobre hombre se murió a los 15 días. Cogió un tal de... Hombre, es que es para eso, ¿no? O sea, cargado el cáliz de la operación. O sea, ustedes piensan un poquito, ¿eh? O sea, es decir, el pobre hombre cogió tal depresión que se murió 15 días. O sea que, por eso a veces el actual custodio del Santo Cáliz es don Jaime Sánchez. A veces le digo: ¿y usted no tendría que dejar por coger un trocito de piedra para hacer una análisis? Y dice: no, yo no quiero ser el segundo que se muera. Eso, si se rompe otra vez, estamos fastidiados. Yo no doy permiso para nada. Bueno, es normal. Bueno, pero eso es lo que explica por qué a la reliquia del relicario se le ha metido en otro relicario. Por eso pensamos que la reliquia es como, cuando en realidad es solo la parte de arriba, porque hemos colocado otro relicario de un relicario que ahora es nuevo. Ahora esta es la foto anterior. Ahora es mucho más transparente, un relicario metacrilato, que pesa muy poquito, y protege. Es decir, por si acaso volvía a quedarse el cáliz, que no pasara lo que pasó en el pasado. Y luego, pues, momentos de peligro, ¿no? Dos, básicamente. Primero, la Guerra de la Independencia. En 1809, Napoleón quiere hacerse con el Santo Cáliz, como quería hacerse, igual que Hitler, con todas las reliquias, porque ellos pensaban que eran objetos de poder, ¿no? Lo veían de plan esotérico. Y entonces la reliquia se llevó a Alicante en el año 1809, a Ibiza en 1810, a Palma de Mallorca en el año 1812 y 13. Es curioso porque el Santo Cáliz ha estado en toda la corona de Aragón, en Aragón, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, todos los sitios, ¿no? Bueno. Y después, el otro momento fue Carlet. Carlet, el año 36 al 39. El 21 de julio del 36 se produjo un hecho, no fue un acto de guerra, porque esto hay que decir las cosas como son. No fue un acto de guerra porque no había guerra todavía en Valencia, pero el 21 de julio del 36 un grupo de personas se dedicó a quemar sistemáticamente todas las iglesias de Valencia. Esto es histórico, la gente no se acuerda, pero ocurrió. Se fusiló a la Virgen de los Amparados y se puso un bar de putas, que eso la gente no lo sabe, porque mucha gente se ha callado, pero hay fotos donde se ve la Basílica de la Virgen, en fin, con otros usos, ¿no? Y donde está el Cristo de la Coveta se puso un bar de albergue, nada menos, es decir, para que vean ustedes.
la Virgen perdida por ahí, menos mal que se salvó. Pero bueno, gracias al alcalde republicano de Valencia que la salvó porque era un hombre inteligente y dijo, esto es una barbaridad que no puede justificarse de ninguna manera. Y los valencianos se arrepentirán siempre de esto, ¿no? Bueno, pues, a la vez, menos mal. A la vez que pasaba eso, también se asaltó la catedral y se le prendió fuego. Pero, unos momentos antes, el canónigo custodio, porque siempre hay un canónigo que es el que tiene como objeto la custodia del Santo Cáliz. El canónigo custodio del Santo Cáliz consiguió que se sacara. Entonces, la verdad es que la historia de la salvación es muy chula, pero yo como no quiero alargarme, la verdad es que es muy interesante. Si me lo preguntas, lo cuento, si no. Entonces, ofrecieron al gobierno de la República un consorcio de joyeros judíos, ofrecieron al gobierno de la República 4 millones de pesetas en oro, que entonces era una fortuna enorme, por el Santo Cáliz. ¿Por qué? Pues porque ese consorcio de joyeros judíos sabía que era una pieza judía, cosa que siguen diciendo ahora. Hace muy poquito, no quiero alargarme tampoco, pero hace muy poquito me decía don Jaime Sancho que llegaron varios arqueólogos de Israel y cuando vieron el cáliz dijeron, oiga, no saben ustedes lo que tienen aquí, este es un objeto, vamos, que es digno del rey Salomón. No existe en todo Israel, no conservamos una copa como esta en ningún sitio. Es decir, estaban fascinados. ¿Ustedes saben de ustedes aquí? Pues sí, los valencianos no, pero sí, algunos sí lo saben. Bueno, pues lo cierto es que se ocultó primero Valencia, luego Carlet, que digo que la historia de la salvación es muy curiosa, pero bueno, lo cierto es que al final, el 30 de marzo del 39, se creía que el cáliz había sido robado, pero no, apareció de nuevo. Bueno, pues, pero no era lo grave eso, porque luego a continuación vino Hitler. Y resulta que Hitler, menos mal, no entró en España, pero luego lo mantuvo en la frontera y lo dejó ahí. Pero Hitler era el lugarteniente de Hitler. Bueno, estaba metido en las SS y además era igual que Hitler y Himmler eran de una orden esotérica, que hay quien dice que era satánica, que era completamente la orden de Zule. Y estos, Himmler, que era muy supersticioso este señor, pues él buscaba Montsalvat en los Pirineos, porque resulta que la leyenda dice que están los Pirineos en Cádiz, y buscaba Montsalvat y encontró Montserrat. Y pensó que sería lo mismo, claro, un alemán no es lo parecido, ¿no? Entonces, este fue a Montserrat, y esto es histórico, fue a Montserrat a buscar el Santo Cáliz. Menos mal que como parecía no había dicho ni Pío que estaba aquí, pues nos salvamos, pero bueno, estuvimos a punto. Otra oportunidad de oro que perdimos fue cuando vino el Papa Juan Pablo II en 1982, el 7 de noviembre del año 1982, San Juan Pablo II llegó a Valencia. Y cuando prepararon la visita, pues estaba claro que el Papa debería ver el Santo Cáliz. Una comisión de Roma dijo, vale, es una reliquia considerada auténtica, pues puede venir perfectamente. Y entonces, cuando llegó el Papa, aquí, el que era entonces arzobispo, porque se marcó la Nacional 3, pues don Miguel Roca, fíjense que que está diciéndole que es la copa de arriba. Fíjense como la forma de colocar la mano, dice, esto es la copa de aquí. Juan Pablo II, que era un hombre muy lanzado, ¿verdad? Entonces, cuando vio el cáliz, lo cogió, le dio un beso, tanto él le explicaba la historia, y entonces se quedó así, en silencio un poquito, entonces cerró los ojos y le dio un beso muy fuerte. Este es el segundo beso. Es la foto que se llama el segundo beso. Le dio un beso muy fuerte y antes de dejarlo dijo una cosa que dejó patifusos a todo el mundo. Dijo, y se puede usar. Y entonces le dijeron, hombre, usted sí, pues claro, si no para los usar el Santo Cáliz, ¿para qué vamos? O sea, claro, ¿quién va a darle permiso? Yo no tendría que resolver el mismo a sí mismo. Entonces dijeron, pues sí, claro, usted sí. Eso no se le había ocurrido a nadie de toda la visita. A nadie se le había ocurrido que cuando fuera el Papa fuera a usar el Santo Cáliz. A nadie. Estaba previsto que usara un cáliz de Calixto III. Y eso es lo que dijo la televisión. Ante millones de personas de todo el mundo, venga a decir que está usando un cáliz de Calixto III. Yo era un poco más joven entonces y yo me quedaba, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que perdamos la oportunidad de decir que está usando el cáliz de la última cena? O sea, no sea que venga un turista, ¿no? O sea, aunque solo sea desde el punto de vista económico, vamos a ver, no es una cuestión de ideología, puñeta. Es decir, que la gente sepa que el Santo Cáliz está aquí y es bueno para todos. Pues no sé. Bueno, pues lo cierto es que el Papa celebró la misa en la Alameda con el Santo Cáliz. Yo recuerdo que estaba viendo algunos prismáticos y casi me caigo a tierra. Cuando vi que levantaba el Santo Cáliz, pues claro, no estaba previsto en ningún lado. Dije, cielos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, Juan Pablo II celebró con el Santo Cáliz. Bueno, pero como el hombre
animal que da 2 veces la misma piedra, de repente, el año 2006, o sea, de ayer, de repente viene otro Papa Valencia. Y entonces, yo que ya un poco más mayor, digo, por mis muertos, que esto no vuelva a pasar. Entonces, yo tengo que decir que hice alguna, no tengo yo todos los méritos, ¿no? Pero hice alguna presión. Por ejemplo, don Jaime Sancho, que todos nos conocemos, que es el señor que está aquí detrás, este es el custodio de Santo Carlos, le dije, porque claro, la lástima es que Juan Pablo II celebró no con el texto del canon romano, sino de la Plegaria 3, para ahorrarse 2 minutos, que es un poquito más corta. Pero no dijo, no existen las palabras de Juan Pablo II diciendo tomando este canon glorioso, por lo menos, la versión española descafeinada, pero cuando llega Benedicto XVI, yo le digo a don Jaime Sancho, hombre, supongo yo que se le va a poner el canon romano por si acaso. Dijo, ay, bueno, pero que vaya a usar un papa, el Santo Cáliz no está claro, porque que lo usara alguno quiere decir que el otro tiene que hacerlo, de hombre, ya, pero por si acaso. Entonces yo soy el culpable de que esa misa durara 3 minutos más, o sea, porque al final me dijo, bueno, pero lo voy a hacer. Entonces puso el canon romano. Entonces llega Benedicto XVI. Benedicto XVI, yo solamente hablo con él un cuarto de hora en mi vida, pero bueno, era un hombre muy tímido, muy humilde, muy tímido y muy retraído, porque era un intelectual, era una rata de biblioteca que dice, no es un hombre que no tenía grandes, o sea, no se hacía simpático porque no era extrovertido como segundo es el introvertido, ¿no? Entonces, cuando llegó, fíjense la diferente actitud, porque es buenísimo verlo en las fotografías. Cuando llega, mira al cáliz, ni se atreve a tocarlo, lo mira, pero nada más. Entonces, don Jaime le explica, igual que en el caso anterior, y le dice, yo le pregunté a don Jaime, ¿qué estaba diciendo usted en este momento? Dijo, pues lo que le hizo sonreír al Papa y mirar con interés al Santo Cáliz fue cuando, como es un intelectual, le dije, y esta copa de arriba es igual a copas de la misma ficha, por ejemplo, la que hay en el Museo Británico de Londres. Y el Papa dijo, ¿dadero? O sea, ¿de verdad? Entonces, miró el cáliz así como diciendo, pues entonces puede ser. Y a continuación le dijo, y esperamos que su santidad lo use mañana en la misa de las familias. A lo que el Papa Benedicto, que era muy humilde, dijo, no osaré, o sea, ni se me ocurre, vamos, o sea, no osaría hacer tal cosa, o sea, eso que ni hablar, o sea, yo no soy digno, o sea, lo que ocurrió fue que, bueno, hasta el último minuto estuvo la duda, porque claro, ahí sí que habían previsto la posibilidad de que lo usara, y entonces no estaba dicho, pero no se sabía bien. Entonces esa noche del sábado dijeron, te volvieron a decir, Santo Padre, ¿no está usted el Santo Cáliz? Hombre, entonces lo que le convenció, porque tenía mucho cariño a Juan Pablo II, fue cuando dijeron que Juan Pablo II lo había usado. Dijo, entonces sí. Y efectivamente, el Papa Benedicto, en la misa del encuentro final de las familias, en el río, utilizó de nuevo el Santo Cáliz, y esta vez con el canon romano, menos mal. Aparte que yo había lanzado 3 folios con estela de Santo Cáliz a la oficina de prensa del encuentro final de las familias, y yo he visto, por ejemplo, la televisión de la Magia, que hay otras televisiones que contaron la historia de Santo Cáliz. Menos mal. O sea, ahí empezó a conocerse a nivel mundial. Bueno, pues hemos acabado. Simplemente, conclusiones, 1 minuto o 1 minuto y medio. Vamos a ver. Conclusiones. Una, es seguro. ¿Qué podemos decir del Santo Cáliz? Pues es seguro que el Cáliz de San Juan de la Peña, que está en Valencia, fue el modelo que inspiró las leyendas medievales. Aunque fue desde el punto de vista laico y cultural, el Santo Cáliz es el origen de los libros de caballerías, es decir, de los libros que hablan del ideal de los caballeros de la Edad Media. Aunque solo fuera por eso, debería ser patrimonio de la humanidad. Eso es una cosa que propusimos hace años. No se va a hacer porque vamos a perder la oportunidad, porque ¿para qué vamos a hacerlo bien? Pudiéndolo hacer mal. Pero no tiene que ver con que sea un objeto religioso. Desde el punto de vista cultural, esto ha originado un movimiento internacional. Hasta los chinos conocen la existencia del Santo Grial por las películas de Indiana Jones, pero no solamente Indiana Jones. Todos los ciclos por ejemplo, de El Señor de los Anillos, todo eso es literatura mediática, es decir, un hombre que busca un objeto que trae bueno, pues todo eso tiene mucha importancia y está vivo. O sea, tiene importancia cultural nuestro Santo Cáliz. Segundo, la tradición que relaciona al Santo Cáliz de Valencia con la Última Cena es coherente desde el punto de vista lógico e histórico. ¿Se puede probar con absoluta certeza que este sea el Cáliz de la Última Cena? Pues miren ustedes, con absoluta certeza un científico les dirá que no se puede probar nada, ni que uno sea hijo de su padre, porque el ADN falla también, pero la gente no se lo crea, falla. Es decir, certeza absoluta no tenemos nada, pero tenemos una convicción moral muy fuerte, porque no es extraño, es una historia que no tiene realmente leyendas, sino que las leyendas al revés están basadas en la realidad.
Tercero, no hay ningún otro supuesto grial que tenga las más mínimas condiciones de serlo. Y aquí tenemos, en cuanto ponga la última diapositiva, dos cosas, pero ya que queréis que se vaya, si tienen prisa, dos cosas sobre el cáliz de león, porque efectivamente no es competidor. Bueno, lo puedo decir ya, porque es muy fácil. Lo del cáliz de león es que el cáliz de Doña Urraca, que todo el mundo conocía, de repente hay una historiadora que dice que ha encontrado un documento según el cual ese cáliz se lo regalaron los musulmanes al rey de León, en el siglo XI. Vale. Y en el documento se dice que era el cáliz que estaba en el sagrario de la Basílica de Santo Sepulcro cuando los musulmanes asaltaron la Basílica de Santo Sepulcro, la destruyeron. Que ahora, como hemos visto las fotos de lo que hacen cuando van asaltando iglesias, nos podemos dar una idea de lo que pasó, ¿no? Martillazos y tal. Pues, efectivamente, robaron ese cáliz y en agradecimiento se lo regalaron al rey de León. Pero era el que estaba en el sagrario, no el de la última cena. Es decir, el documento que escriben como que era el del cáliz de la última cena, precisamente no dice que sea el de la última cena, sino el que estaba en el sagrario en la Basílica de Santo Sepulcro. Y no hay ninguna mención de él antes del siglo V. Por tanto, no tenemos, además, 3 siglos antes, tenemos un documento que dice que estaba en Roma. Por tanto, no estaba en Jerusalén. O sea que, ni más ni menos. O sea, eso es tan sencillo como eso. Es decir, ese cáliz no es competidor de Valencia, porque la propia documentación que escriben dice que no es, sino que era el que estaba en el sagrario. Es una cosa diferente, que tiene un valor histórico. Entonces, yo creo que se puede resumir todo en dos cosas. Una, la que hizo don Antonio Beltrán, que como arqueólogo dijo: la arqueología no solamente no prueba lo contrario ni censura la sustancia de la tradición sobre el Santo Cáliz, sino que apoya y confirma terminantemente la autenticidad histórica. Lo que he dicho antes, él dijo, desde el punto de vista científico, se puede decir que este cáliz pudo estar en la última cena, y es lo más que se puede decir, porque es lo más que se puede decir desde el punto de vista científico. Así que podemos decir que si el Santo Cáliz está en algún lado, tiene que ser el nuestro o es que no está en ningún sitio, pero el nuestro puede ser perfectamente, no es ninguna fantasía. Entonces, solo queda una pregunta que me hizo un chaval una vez y que incorporé como pero porque es muy sencilla. Me dijo, y entonces, el cáliz de Valencia, si existe las reinas, ¿qué pasa? ¿Que resucita muertos? Pues claro, ahora resulta que la película de años ha interpretado que el cáliz resucita muertos. Pues eso no ocurre. Lo que dicen las historias medievales es que el cáliz daba la vida eterna. Un recuerdo de las palabras de Jesús. Y hay que tener en cuenta que la Edad Media la gente era católica y entendía las frases católicas. Y lo que dice Jesús en el propio Evangelio es: el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre, y tendrá vida eterna. Eso es lo mismo que se decía del grial. Este grial lleva la vida eterna. Solo está al alcance de los caballeros puros, claro, está refiriéndose a la Eucaristía, es decir, definitiva. Por eso, en realidad, esas referencias medievales lo que son es a lo que significa el cáliz. Por eso yo siempre termino diciendo que hay un proverbio chino que yo creo que es muy útil a este caso, que dice lo siguiente. Yo creo que vale la pena repetirlo, ¿no? Y es que, evidentemente, viene a decir que, ahora lo diré, lo importante del cáliz, con ser importante desde el punto de vista histórico, cultural, religioso, con ser importante, más que lo que es el objeto en sí, es lo que significa. Sobre todo los cristianos tienen que entenderlo, ¿no? Porque, como dice el proverbio chino, cuando el dedo señala la luna, solo los imbéciles se quedan mirando al dedo. O sea, el cáliz señala. ¿Qué señala el cáliz? La Eucaristía. Por tanto, es importante el objeto, pero es mucho más importante lo que significa. Si en él se instituyó la Eucaristía, lo importante hay que tener en cuenta que es lo verdaderamente importante y no lo accesorio. Precisamente por tener el Santo Cáliz. Entonces, aprovechen a ver si conseguimos. Ya veremos cómo está la situación, cómo cambia, ¿verdad? Pero bueno, da igual. Es un acto religioso, no político. Por tanto, la situación es que los católicos tienen que aprovechar ese año para hacer una serie de cosas, y ya veremos cuáles son, pero que vale la pena que se difunda,